Buenos días, hermanos. Vamos a hablar hoy de la doctrina de Dios, las cosas como están escritas en la Biblia. Todo lo que está fuera de la Biblia es falsa doctrina y puede llegar en algunos casos a ser doctrina satánica. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 7. Mateo 7, en los versículos 21, 22 y 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que hay una condición de entrada al reino de los cielos, y es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que trabajar para el Señor, tener un ministerio delante de Dios, no nos garantiza la salvación. Porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pues sí, se puede hablar aquí. ¿Por qué no los acepta el Señor? Porque seguramente la palabra que hablaban, lo que profetizaban, la enseñanza que daban, era una doctrina falsa. Y en tu nombre echamos fuera demonios, quiere decir que podían echar demonios, pero no por el poder de Dios, sino por el poder mismo de Satanás. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, las cosas que son visibles, las cosas que no son de fe, son milagros, son señales, para mantenernos en la senda de las cosas que son de Dios. Tenemos que aprender a caminar en la senda que Dios nos ha propuesto. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que eran ministros de Dios, ministros de la palabra, pero llegó un momento en que el dinero los compró, el dinero los echó a perder, y dice el Señor Jesucristo, nunca los conocí, apartaos de mí. Vamos a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Y vamos a leer los versículos del 13 al 16. 4, del 13 al 16. Dice, entre tanto que voy, aquí habla de gente que está predicando la palabra de Dios tal cual, sin adulterar. ¿Dónde estoy? En el 4, versículo 21 y 23. 5, 21, no, 4, perdón. Vamos a ver Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es importante para nosotros como creyentes leer la Escritura,
exhortar y la enseñanza. Pero ¿cómo podemos enseñar, cómo podemos exhortar si no tenemos una base bíblica? La base bíblica se obtiene solamente a través de la lectura. Por eso dice, entre tanto que voy, ocúpate. Esto quiere decir, date tiempo para leer, para exhortar y para la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, o sea, ocúpate en cuáles cosas. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, o sea, tienes que ser constante para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay que cuidar la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo se cuida la doctrina? Teniendo la Biblia, teniendo la referencia que es la Escritura. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De esto depende nuestra vida cristiana, porque dice claramente, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No por el hecho de leer voy a ganar la salvación. Lo que sucede es que la salvación viene implícita en la palabra. Si leo la palabra y obedezco la palabra, soy salvo. De esto depende el curso de nuestra vida y al final de todo, la vida eterna. La gente que no lee, no estudia, no medita, y eso sí les gusta mucho que les digan, Dios es amor. Pues sí, pero tenemos que recordar que Dios es amor y Dios al que ama, disciplina. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, del 1 al 10. Colosenses 2, del 1 al 10. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Aquí dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cómo se entienden las cosas? Leyendo, buscando, meditando la palabra del Señor. Las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quien tiene todo el conocimiento, quien sabe todas las cosas, solamente es Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, ¿quién es el que quiere que no entendamos la palabra de Dios? Solamente Satanás es el que no quiere que entendamos la palabra de Dios. No quiere que entendamos, no quiere que nos convirtamos. Y si somos cristianos, pues hay que tenernos como atontados, sin un crecimiento espiritual. Pero dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto solamente lo tiene Dios. Quien no quiere que lo tengamos es Satanás, el diablo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No debemos permitir ser engañados. Satanás habla para engañarnos. ¿Cómo nos damos cuenta si es Satanás o son cosas de Dios? Solamente
lo que yo recibo está en la palabra, quiere decir que es de Dios. Si lo que yo recibo no está en la palabra, quiere decir que es palabra de hombre y puede llegar a ser palabra del diablo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu yo estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, tiene que ser un camino, caminar constante, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a dar gracias a Dios en toda circunstancia, en toda forma que se presenta en nuestra vida. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Dice del 8 al 10, leo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que tienen las falsas doctrinas es que está de moda. Está de moda revolcarse en el suelo, está de moda echar espuma por la boca, está de moda ladrar como perro, pero luego pasa. Lo que no pasa es la palabra del Señor. Por eso dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De esto tenemos que entender que estas cosas son temporales. La palabra de Dios es eterna, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habla de Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda esta gente que tiene falsas doctrinas, falsas enseñanzas, se dedican a engañar al pueblo, se dedican a engañar a las almas que están recién convertidas y que no tienen un discernimiento. Por eso lo mejor es empezar a leer desde pronto, desde ya, empezar a leer la palabra y ver qué me enseña Dios a mí, no lo que me dice el pastor, no lo que me dicen mis maestros. Yo quiero ver qué es lo que Dios me dice a mí. De esto se convierte en egocentrismo y está el yo declaro, yo digo, yo creo, yo profetizo. Todos son afirmaciones del yo. Yo, yo, yo. El que habla en nombre propio, su propia gloria busca. Lo que el Señor hablaba no era para engañar, era para que pensáramos. A ver, para decidir, vamos a Juan 7. Juan 7, versículos 28 y 29. Juan 7, 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conoceréis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. El Señor Jesucristo predicaba y predicaba diciendo que él solamente había venido a dar un mensaje. Nunca predicó en el yo declaro, yo creo, yo digo, yo profetizo. Siempre actuó el Señor Jesucristo según la voluntad del Padre. Esto está de moda
los falsos cristos que vienen y predican lo que a ellos les da su jefe el diablo. Ahora está de moda que todos son apóstoles. Ser pastor es poca cosa. Ahora ya no se predica segunda venida, ya no se predica el arrepentimiento, la santidad. Al contrario, hay predicadores que se atreven a decir satánicamente que mejor Cristo no venga. Nos vamos mejor de retiro y de campamento. Vamos a hablar de la prosperidad, del dinero. Vamos a hablar de un avivamiento nacional y mundial. Tenemos que estar muy listos, tenemos que fijarnos bien lo que creemos y lo que nos dice Dios. Haciendo todo esto que acabamos de ver, que Jesucristo no venga, vámonos de retiro y campamento, vamos a hablar de la prosperidad, vamos a hablar de avivamiento nacional y mundial. Lo que sucede es que en esto se cae en pecado y en contaminación espiritual, falsa doctrina, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay otra doctrina que no es de Dios, que es salvo, siempre salvo. Es una doctrina que no es de Dios, donde Dios es un juguete y puedo hacer lo que yo quiera. Me convierto, me bautizo, puedo hacer lo que yo quiera, total, ya soy salvo y puedo seguir haciendo mis cochinadas. Si la fe viene por oír, sí, pero ¿y si oigo basura? Hay dos formas de pensar. La doctrina de Dios y la doctrina de Satanás. Voy a terminar con lo que dice Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Y vamos a leer el versículo está acá. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Con esto terminamos. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Que el Señor les bendiga. Con eso terminamos el discernimiento del domingo 22 de agosto.